Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos en una edición más de Conectando Historias de Éxitos, así que este espacio donde compartimos historias reales, inspiradoras, humanas, de personas que han sabido transformar desafíos en oportunidades. Yo soy Osvaldo Figueiredo y como siempre un gusto acompañarles. Hoy tenemos un programa realmente especial porque nos visita una mujer multifacética, resiliente, así que nos va a contar ella su historia de vida. Ella es la Magíster Rosana Martínez. Recientemente estuvo lanzando un libro. La autora nos va a estar comentando más detalles en minutos más. También quiero comentarte que puedes sumarte a la red Sagrados. Estamos directamente ya promocionando con el número de la compañera Noelia Arce, que es la que hace todo esto. Pueden contactarse directamente al 0976-897-405, así que sumate a la red Sagrados y acceda a beneficios exclusivos. La red Sagrados es la e-commerce para emprendedores de la cooperativa, es una e-commerce que funciona 24/7. Pueden ingresar directamente en la web a través de su navegador, ponen Red Sagrados y ya le va a aparecer la página. Estamos también con las redes sociales de la red y por sobre todo estamos promocionando los cursos que tienen también el IAE. También ofrece publicidad y prensa aquí en la Multimedia RS, y no se olviden que tenemos créditos preferenciales para emprendedores. Son 4 tipos de créditos que tenemos en la cooperativa Sagrados, donde pueden acercarse directamente y los oficiales le van a estar asistiendo. Así que toda esta info también pueden recibir a través de la red Sagrados. Le reiteramos el número 0976-897-405. Ya estamos entonces con nuestra invitada de lujo, Rosana Martínez. Tengo acá un ejemplar de su libro y me gustaría leerles brevemente una reseña de lo que está escrito sobre su perfil de ella. Dice: una de las voces iberoamericanas de comunicación no verbal, PNL, gestal y relaciones públicas aplicada al liderazgo contemporáneo, directora de R&M Consultora. Ha dedicado más de 15 años a transformar equipos, líderes y organizaciones mediante metodología de vanguardia que integra neurociencias, emociones y estrategia comunicacional. Nacida en Monte Caseros, Corrientes, Argentina, con raíces profundas en la Patagonia y residencia actual en Asunción del Paraguay, su trayectoria reúne territorios, culturas y sensibilidades que amplifican su mirada profesional. Como escritora ha publicado obras para niños, jóvenes y adultos, uniendo una sensibilidad narrativa singular con una profunda comprensión del mundo emocional. Bien, le damos entonces bienvenida a la Magíster Rosana Martínez. Muy buenas tardes, Magíster, gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ustedes en realidad por invitarme, gracias Osvaldo, a todo el equipo. La verdad es un placer poder hablar con ustedes de mi último libro, el 7º, ¿no? Telarium, pero el primero que me animo a hablar de lo que tiene que ver con algo técnico mío, que es la comunicación y de lo que hace tantos años vengo trabajando, ¿no? Los otros libros son libros de novelas que he editado acá para Editorial Fausto, también para Argentina, novelas y cuentos para niños. Pero este es el primer libro que para mí tiene como una cosa especial porque tiene que ver con mi trabajo de toda la vida, ¿no? Interesante realmente lo que es la neurociencia aplicada a la comunicación no verbal. El libro se llama Telarium, no sé si digo bien. Telarium, que significa telar en latín. Y yo pensé cuando iba a poner el título, no es fácil poner el título de una obra, y cuando iba a poner el título dije, bueno, somos hilos que nos conectamos y tiene que ver con un telar. Y bueno, quedó Telarium en latín, pero significa eso, telar. Atractivo el nombre de todas las formas vistas y posibles, visto de cualquier lado, digamos, de cualquier óptica. Rosana, comentanos cómo nació tu pasión por la comunicación organizada y qué te impulsó a dar el gran salto para crear tu propia consultora. Entiendo que ya están hace 15 años en el mercado. Sí, en realidad un poco más. Un poco más, casi 20 ya. Agradezco al libro que no puso todo. Pero sí, hace más de 15 años que estamos trabajando. En realidad, vos sabés que yo estudié, Osvaldo, odontología, 3 años de odontología. Y me acuerdo que me retiran de un práctico porque yo le hablaba mucho a mi paciente. Y bueno, una odontóloga no puede hablar mucho a un paciente, por lo menos mientras que le está haciendo el trabajo en sus dientes, ¿no? Y ese día me acuerdo que yo me replanteé, porque me iba muy bien. Yo siempre fui muy estudiosa, o sea que ese no era mi problema. Mi problema era
bueno, ¿será que esto es? Y bueno, a partir de ahí, por distintos motivos en mi vida, llego a Paraguay, porque yo vuelvo hace 3 años porque yo viví 10 años acá. Amo este país, me encanta. Como te dije, soy correntina, tienen muy parecido. Digamos, somos un pueblo muy parecido. Y quería, cuando volví del sur, quería centrarme en un lugar que yo me sienta bien, ¿no? Y bueno, elegí Asunción y volví a Asunción, ¿no? Y estudié Relaciones Públicas, volviendo a mi pasado, estudié Relaciones Públicas en Asunción del Paraguay. Todavía está, la Universidad de la UCOM. Y a partir de ahí después me fui a la Patagonia durante muchísimos años y tuve mi empresa, ahí comencé con mi empresa R&M. La comunicación siempre me llamó la atención en todas sus formas, ¿no? Pero me di cuenta que yo podía aportar algo hacia los demás a medida que iba estudiando. Si vos me preguntás cuándo se me despierta a mí el interés, se me despierta desde el hecho de que yo me di cuenta que yo podía ayudar a otros a mejorar su camino en la comunicación, que yo tenía posibilidades, habilidades, no solamente aptitudes, sino actitudes, ¿no? Y bueno, y a través de ahí empecé a perfeccionarme, a capacitarme y a realizar las distintas maestrías, ¿no? Interesante, realmente. Comentanos, me había mencionado antes de empezar el programa que hiciste varias maestrías, independientemente de tu formación, digamos, relaciones públicas, también tenés una formación muy amplia en el área de programación neurolingüística. Sí, un área que me cambió mi manera de dar clase, mi manera de capacitar al personal. Mi consultora trabaja justamente capacitando, haciendo asesoramientos en imagen de empresas y capacitando al personal. Entonces, mi manera de cambiar totalmente la mirada fue la programación neurolingüística. Hice un máster en programación neurolingüística y comunicación no verbal y un máster en Gestalt, que como te decía, Osvaldo, no es muy conocida acá, pero la Gestalt es un tipo de terapia psicológica que se utiliza mucho a nivel personal, por supuesto, porque es como el conductismo, como el ser freudiano, etcétera, como el psicoanálisis, pero también se utiliza para las áreas internas de las organizaciones, que es para lo que yo utilizo. Yo no soy psicóloga, soy licenciada en Relaciones Públicas con esa maestría. Entonces, cuando alguien tiene un problema dentro de la organización, un equipo de venta que no funciona, comenzamos a trabajar desde la Gestalt, ¿no? Es muy interesante porque es otra mirada desde la comunicación, ¿no? Interesante el aporte que mencionas y por sobre todo esta técnica, o no sé si es una técnica o es una... Es un tipo es una técnica y tiene varias técnicas, pero en realidad es lo que se hace en psicología desde un tipo de terapia, pero en vez de ser individual, en este caso es grupal con los equipos. También, por ejemplo, se trabaja mucho, yo te conté fuera de aire, con onboarding, ¿no? Esa persona que entra a la organización y bueno, ¿y quién te va a enseñar? Y te va a enseñar Rosana. Ah, bueno, ¿y Rosana está capacitada para enseñarlo? Entonces, las empresas gastan muchísimo dinero porque justamente no saben cómo tener ese personal capacitado que va a enseñar al nuevo y que lo desmotiva a veces sin darse cuenta, o que tiene celos, o que tiene miedo, o que creen que lo van a despedir una vez que le enseñe todo, que le enseña por retazos, el otro se desmotiva, nadie trabaja eficientemente. Bueno, en eso se trabaja desde la programación neurolingüística y la Gestalt en empresa. Y seguramente es un motivo de alta rotación también eso, ¿verdad? ¿Cómo mencionaste onboarding? Onboarding. Es como a bordo, sí, a bordo, claro, para claro. acordarte, a bordo como si fuera, viste, onboarding de los aeropuertos, a bordo, ¿no? Los que primero empezaron a trabajar con esto fueron Netflix, Google, que empezaron a darse cuenta de que había una gran rotación de personal y que gastaban muchísimo dinero. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos no tenés un equipo armado para que esa persona... Y otra cosa que se descubrió que a mí me parece interesante, viste que siempre te dan 3 meses de trabajo y ahí te
El periodo de prueba. El periodo de prueba. En realidad la persona no está segura internamente, con conocimientos y todo, hasta los 6 meses, ¿no? Está bien que el periodo de prueba, digamos, legal sea ese, pero hay que entender que tiene que haber un acompañamiento por 6 meses dentro de toda la estructura de la organización. Y es muy interesante eso, ¿no? Ese trabajo. Bueno, es parte un poco de lo que trabajamos con Gestalt, con programación neurolingüística y con comunicación no verbal. Y ahora me cierro un poquito los números porque normalmente hay gente que justamente pasa su periodo de prueba de un poquitito más de tiempo y ya sale a los 7, 8 meses y ya vuelve ¿Te diste cuenta? A rotar. Exacto. Entonces, hay una gran rotación, un gasto infernal en las empresas por ese tema. Que te enseñe Osvaldo. Osvaldo sabe que te enseñe. Y Osvaldo tiene 1000 preguntas. Que, a ver, le tengo que enseñar aparte de mi trabajo, no voy a tener ninguna ganancia. Otra cosa importante dentro de la estructura organizativa, ¿cómo hago yo que Osvaldo le enseñe bien? ¿Qué le puedo decir a Osvaldo para que se sienta tranquilo, que él no va a salir una vez que la otra persona está, que no le dé por retazos la información, ¿no? Que no haga que se equivoque o que se desmotive y que a los 6 meses ya se vaya a otro lugar? Porque hoy pasa con los jóvenes, hay una gran rotación en los jóvenes también, ¿no? Sí. Sí. Muy Bueno, constante. es interesante, sí. Interesante entonces cómo se aplica este método. Y en el área de ventas, seguramente muchos emprendedores que están escuchando les interesa mucho cómo se aplica el trabajo en equipo, porque entiendo que mejora primero que nada la eficiencia y segundo la comunicación, o mejora por medio de la comunicación mejora la eficiencia. Entiendo cómo podría explicarnos su aplicación. Sí, la programación neurolingüística tiene un esquema en el cual uno puede trabajar con distintos equipos de trabajo. Por ejemplo, hay veces que te llaman de una empresa y ya está formado el equipo. Entonces, a través de distintos test y a través de distintos análisis, identificás qué tipo de líder tenés, qué tipo de personas están dentro de... Por ejemplo, hay personas que son todas direccionadas a objetivos y otras que son evitando problemas, ¿no? Dentro de un equipo de venta deben estar las dos. No es ni una ni mala ni buena, son distintas, ¿no? Por ejemplo, si una persona es direccionada a objetivo, es una persona que sí, vamos a llegar, no te preocupes, tenemos que vender 100 tarjetas, vamos a llegar, 400 créditos, vamos a llegar. Ahora, si todo el equipo es direccionado a objetivo, es como que nadie se hace preguntas. Dentro de un equipo también tiene que estar aquel que evita problemas. No, y disculpen, ¿y si pasa tal cosa? Y entonces yo siempre trato, cuando armo los equipos de cero, de ver qué tipo de líder quiere la organización, de identificar. Yo armo los equipos de venta asesorando a los equipos de venta, se arman específicamente. Cuando ya están, se hace todo un trabajo interno para darse cuenta y para mejorar sus aptitudes y sus habilidades, ¿no? En la venta. Claro, un proceso entonces de acompañamiento también. De acompañamiento. ¿Y cómo se aplica eso? ¿Tiene unos meses, una vez a la semana? Normalmente en algunos casos son capacitaciones. A mí siempre me gusta, después de tantos años de trabajo, yo estoy en contra absoluta de las capacitaciones esas que en 4 horas tienen que aprender, ¿viste? No, o sea, nadie aprende. Vos imagínate que hay estadísticas desde neurociencia que el tiempo de concentración de las personas son como máximo 40 minutos. El de un niño, 8. 8 minutos en un niño, ese es el tiempo de concentración. 40 minutos en una persona. Tenés que hacer estados interruptores. Entonces a mí me gusta trabajar una vez a la semana, 2 horas, hacer un estado interruptor, seguir otra vez a la semana, 2 horas. Y eso depende del tipo de empresa y de lo que está diagnosticándose en la empresa. A veces un trabajo de un mes, a veces un trabajo de 6 meses, a veces un trabajo de 1 año. Eso depende de cómo quiere la asesoría la empresa, ¿no? Interesante. Bien, volviendo a lo tuyo, sí. Rosana, ¿cómo fue el paso que te motivó a crear tu propia consultora, digamos, ya a emprender, viéndolo ya más del lado del emprendedor, digamos, en tu posición ya como una profesional independiente y ya con tu consultora? Bueno, yo trabajé muchísimas gerencias, muchísimas, porque ya verás que hace muchos años que estoy trabajando. Pero nunca, en el 2001 abro la consultora
Y por más que estuve dentro de gerencias, porque hay empresas que por ahí me llaman para estar 3 o 4 años dentro de las gerencias, que quieren que esté dentro de la empresa, y si a mí me apetece, me parece interesante, me parece algo que llama la atención, que puedo innovar, aporto, y yo sigo con mi consultora. O sea que siempre fue paralela mi consultora a mis gerenciamientos. Hoy por hoy hago más gerenciamiento porque estoy en Argentina y también acá, en los 2 lugares, y asesoro en forma externa. Pero comencé siendo gerente y dándome cuenta de qué nos pasa normalmente a los gerentes cuando tenemos este tipo de problemas, ¿no? Con todo el tiempo, con los vendedores, con los administradores, con el equipo de trabajo, con la falta de motivación, con las ausencias, con la gente que hace lo justo. Ahí, listo, firmé, me fui, esto es lo que vos querías. O sea, cómo motivarlos y cómo trabajar de otra manera. Y bueno, desde ahí comencé a darme cuenta de que hay una necesidad importante, como de alguna manera hay agua con respecto a la comunicación dentro de las organizaciones. Y entonces fui asesorando a varias empresas. Así, digamos, comencé, ¿no? Interesante. Mencionaste algo que me quedó picando la pelota, digamos, en cuanto a lo que es ausencia. Hay gente que falta mucho por desmotivación. Sí. Hay gente que, por ejemplo, bueno, acá la ley es distinta, pero por ejemplo en Argentina es uno de los grandes problemas que tiene. Y aquí también, aquí no tanto de las ausencias en sí, porque acá se descuenta, pero sí el trabajo exacto. O sea, no me pidas más que estos 3 papeles que vos me dijiste que yo tengo que hacer. Y yo ocupo todo mi tiempo procrastinando, sin motivación, a veces buscando otro lugar laboral, porque no me siento cómodo en el lugar y no sé decir que no me siento cómodo y no sé contar qué me gustaría a mí para poder sentir la visión de la organización. A veces la gente tiene miedo, entonces el miedo hace que no hablen. Y este tipo de trabajo hacen de que hablen, de que se sientan más sueltos, pero no que hablen para despedirlos, al contrario, que hablen para poder subsanar, porque hay personas que son muy buenas, pero no se sienten motivadas dentro de las organizaciones. Entonces, bueno, ¿cómo hago para mover eso, no? Y son problemas muy pequeños de repente, ¿verdad? O hay problemas así muy estructurales que de repente no se pueden subsanar. Digo, conforme a tu experiencia, de repente en alguna de esas terapias que te tocó ya, digamos, trabajar y pudiste identificar esa incomodidad o ese malestar del funcionario, empleado, colaborador que se pudo haber dado. Casi siempre es la comunicación, la falta de comunicación correcta, el trato, a veces de los directos, a veces de los compañeros de trabajo. Vos pensá que en neurociencia una de las cosas que se ha descubierto es que el dolor físico en el cerebro, cuando alguien te pega y a vos te ponen un encefalograma, se enciende en una parte del cerebro. Cuando a vos alguien te ningunea, te hace de lado, no te mira, se enciende la misma parte del cerebro. O sea, el dolor físico es el mismo dolor que el dolor social. Descubrir esto es darte cuenta de cómo están tus compañeros de trabajo. No, yo no hablo con ninguno. O sea, yo voy, hago mi trabajo, vuelvo. Eso es muy tóxico, porque vos no estás dando ni lo mejor tuyo, ni lo mejor para la empresa, ¿no? La empresa, que muchas veces los jefes, subjefes no se dan cuenta, ¿no? Y a veces el gerente no capta o no hay una buena retroalimentación. Entonces es mucho siempre problema de comunicación, ¿no? El tema de la motivación. Muy interesante. La mente del líder que vos solés formar en tus jornadas de capacitación. Tenés una maestría en programación neurolingüística, entonces explicando un poco sobre la programación neurolingüística en general y también explicando sobre la Gestalt y cómo esto transforma estas 2 herramientas de la mentalidad de un líder a la hora de tomar decisiones bajo presión, que es lo que más pasa de repente en un ambiente laboral y más todavía en los equipos de alto rendimiento. Cuando hablamos de lo comercial hay mucha presión. Es cierto. Bueno, voy a explicar un poquitito de qué se tratan estos 3 tipos de estudios. Que ya está acá justamente especificado en el libro, hablando un poquito de neurociencia aplicada a la comunicación no verbal. Claro. Voy a mostrar ahí.
Me encanta. Durante muchísimos años, todas estas teorías, la programación neurolingüística, la comunicación no verbal, eran teorías psicológicas. Hoy la neurociencia le da certificación científica. ¿Qué significa esto? Hoy se descubrió, a través de estudios en neurociencia, la neurociencia es el estudio del cerebro, ¿no? El estudio del comportamiento humano. Y se descubrió que muchas de estas teorías son reales, existen. Lo conductual que los psicólogos hablaban, hoy existen. ¿Y de qué se trata la programación neurolingüística? Se trata del estudio de que las personas nos comunicamos a través de los sentidos. Ahora, por ejemplo, se descubrieron 2 sentidos más. Nosotros conocemos el auditivo, el visual, el tacto, el gusto y el olfato, y ahora hay 2 sentidos nuevos que descubrió la neurociencia. Uno se llama interocepción, mira el nombre que le pusieron, como para no aprenderse, ¿viste? Pero bueno, interocepción, que es el sentido de saber cómo estás internamente. Por ejemplo, me salta el corazón, tengo dolor de estómago, me hace ruido en los intestinos, tengo malestar, me duele la cabeza. Ese sentido interoceptivo es muy importante en el ser humano. Y luego está la propiocepción, que es un sentido hiperimportante, sobre todo para la comunicación no verbal, que es cómo mi posición en el mundo. Por ejemplo, ¿es más una cosmovisión? Claro, es como, por ejemplo, la posición, la propiocepción es el sentido de cómo me siento espacialmente dentro de mi mundo, ¿no? Y del mundo del otro. Vos, por ejemplo, el cerebro enseguida, en forma automática, identifica si la persona está de buen humor, de mal humor, a través de las neuronas espejo. Si, viste que antes te decían, ay, no sabes, estuve en una reunión y la verdad que estaba con un dolor de cabeza, o estaba de mal humor y me contagió el mal humor. Hoy se sabe que ese contagio es neuronal, ¿no? Digamos, existe. Las personas de alguna manera, si vos te sentís muy pleno, muy bien, vos vas a dar tus neuronas espejos van a explicar eso y van a mostrar eso y la reunión va a ser diferente. Y volviendo a la programación neurolingüística que me preguntaste, son los 3 canales fundamentales, ¿no? ¿Qué significa esto? Hay personas que se comunican más por el canal visual, hay otras que se comunican más por el canal auditivo y otras que se comunican más por el canal kinestésico, que es la unión del tacto, el olfato y el gusto. ¿Por qué es importante la programación neurolingüística? Porque utiliza técnicas para identificar de qué manera te comunicas y liderás la comunicación, te enseña a liderar la comunicación. La comunicación no verbal, que está aparte de la programación neurolingüística, es el estudio de cómo vos te comunicás gestualmente. ¿Qué se descubrió? Que el 55% de nuestra comunicación es gestual, que el 38% es el tono de voz y que el 7% son las palabras, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque en realidad te das cuenta que gestualmente, por eso dicen que el cuerpo no miente, gestualmente el 55% de la comunicación, que es muy alto, es gestual. Y el 38% el tono de voz. Por eso yo siempre digo a veces en broma, no sé, si por ejemplo tu esposo te dice me voy a salir con los muchachos el día viernes y vos le decís, bueno, así alto, como si fuera, ¿no? Eso alto así, que normalmente uno afina la voz cuando miente. Bueno, si tu esposo no tiene idea de cómo es tu tono de voz, va a ir y seguramente van a estar peleados todo ese fin de semana, ¿se entiende? Entonces, el tono de voz es fundamental. ¿No te molesta quedarte estas 2 horas extras? Total, después No. Ok. Entonces, saber leer el tono de voz, saber leer la gestualidad, o cuando no hay problema y mi cuerpo está totalmente cerrado, cruzado, algún problema de haber, ¿no es cierto? Entonces, la postura tiene que ver con la comunicación no verbal y tiene que ver mucho con la comunicación en general. Y la Gestalt, cuando me preguntás sobre la Gestalt, ya es una técnica terapéutica en donde se trabaja en grupos de trabajo, identificamos la comunicación la comunicación interna de la persona, e interpersonal, con el otro, ¿no? A veces uno cree que dice bien una cosa, a veces uno cree que dice bien una orden,
pero tal vez el otro no lo recibe igual. Ahí es un tema interesante a analizar hoy por hoy porque se perdió incluso la conexión visual. Todo el día estamos pegados con el teléfono y yo te estoy hablando acá y estoy acá con mi teléfono, entonces como que cuesta más, es más difícil hacerse entender y al momento de dar instrucciones precisas cuesta más también porque es como que si no estás, digamos, prestando el 100% de atención, las instrucciones no llegan bien o se queda por el camino o la persona no capta todo, entonces es como que cuesta un poco más conectar. Bueno, ya está volviendo en Europa, ya hay lugares en donde vos tenés lugares específicos donde dejar tu celular, ¿no? O sea, están tratando, ¿qué es lo que se descubrió con el tema del celular? Es que uno se dispersa, procrastina sobremanera y no funciona. Pero uno como líder, si vos tenés el celular, vos podés hacer cosas porque vos estás leyendo la gestualidad del otro. Si vos necesitas que el otro, si vos sos un líder visual, aunque el otro sea auditivo y te esté prestando atención, mira, me gustaría que dejes tu celular y podamos hablar. A ver, ahora contame qué entendiste de lo que yo te dije. El grave problema es que normalmente no hacemos esa retroalimentación. Vos tenés que ir a tal lado a hacer esto y ¿me entendiste? Sí, te entendí. Sí. ¿Quién te va a decir no? Sí, porque en realidad te entendió, no es que no te entendió a su forma, te entendió lo que él creyó entender, que no significa que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el líder, el buen líder, el que retroalimenta. A ver, Osvaldo, contame qué entendiste vos de lo que yo te dije, ¿no? Cambia totalmente el escenario. Cambia. Y bueno, y con la Gestalt entonces refuerzan un poco eso para poder conectar. Refuerza la comunicación y ahí identificas también a veces la gente cuando tiene baja autoestima, cuando tiene un miedo escénico, cuando tiene baja mala oratoria y no quiere hablar. Y con la Gestalt identificás que a veces celos entre compañeros de trabajo. O sea, a través de los test gestálticos ves un poco más eso, ¿no es cierto? Más digamos, cómo se interrelaciona el grupo, ese trabajo, ¿no? Tiene una intervención más directa entonces en los equipos. Bien de diagnóstico. Y eso lo que hace es que vos no tires en una capacitación. Viste que a veces los gerentes, bueno, necesitamos capacitación de venta. ¿Se hizo el análisis quién lo necesita? O necesitamos capacitación de atención al cliente, ¿no? Entonces está bueno diagnosticar, ¿no? Mire, le comento lo que nos está pasando, entonces se hace algo a medida y realmente es diferencial, ¿no? Y obviamente las herramientas que se lleva esa gente es diferencial. Hace poco estuve en una cooperativa en Obligado, conocida de ustedes, y justamente ellos trabajan mucho con el diagnóstico. Bueno, nos sucede tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, en ese trabajo, con esa idea, ahí se arma la estructura de la capacitación, el asesoramiento y el seguimiento, ¿no? Interesante. Y volviendo a la pregunta para reforzar un poco, ¿cómo transforma entonces estas dos herramientas la mentalidad de un líder a la hora de tomar decisiones bajo presión? Bueno, por completo. Porque se da cuenta de su aquí y ahora, ¿no? Del trabajo interno, se da cuenta de cómo él se habla internamente, comienza a darse cuenta de la gestualidad, del trabajo del otro, de la interacción del otro, empieza a prestarle más atención a cosas que no le prestaba atención. Y eso enriquece rápidamente la comunicación, ¿no? Y enriquece, por supuesto, la mejora de la organización, de la empresa, porque aquel líder que entienda de qué manera puede ser eficaz su equipo, obviamente que eso retroalimenta al equipo, el equipo se siente más visionario con la organización, más motivado, trabaja mucho más en lineamiento, ¿sí? Y hay una mejor comunicación dentro de la estructura. ¿Tendrías de repente un dato estadístico de cuánto es el porcentaje de crecimiento, de eficiencia, de mejora en cuanto a esa aplicación directa ya desde el inicio? Porque es un proceso, finalmente es un proceso que va, digamos... Si hablamos de una consultoría de asesoría de 6 meses a un año, hay una mejora del 45-50%. Es alta la mejora, es alta. Hablamos de grupos humanos, claro, ¿no? De gente que piensa distinto, de manera diferente, y ya movilizarlos en un 25, en un 30, ya debería estar más que satisfecha la organización. Pero hay muy buenos números al respecto.
Y también seguramente genera retención, entonces ayuda mucho. Claro, también. claro, la gente se mantiene porque acá realmente me siento bien, acá me tienen cuidada, acá, que se da un poco en las multinacionales, en las grandes, en donde utilizan este tipo de técnica, este tipo de estructuras, y en donde están muy cuidados con eso, con la comunicación interna, ¿no? Porque la comunicación no es solamente el afuera, la comunicación es el adentro, ¿no? El darse cuenta, por ejemplo, a una pyme o pequeñas empresas o pequeños emprendedores, entender de que lo que vos mostrás afuera no tiene que ser el maquillaje, porque el maquillaje no es solamente tener a alguien que buenos días, hablo en la empresa tanto y tener un uniforme, sino qué dice la gente adentro de esa empresa. Me siento bárbaro en este lugar, me encanta venir a la radio, me encanta disfrutar de este espacio, o sea, todo depende de cómo te tratan adentro, porque el mayor cliente y el mejor cliente es el interno. El público interno Claro, es la clave. es la clave. Totalmente. Sí. Bien, y para ir avanzando un poco sobre el tema de hoy, que es justamente el lanzamiento de este libro Telarium y la comunicación no verbal, explícanos por qué elegiste el nombre y cuál fue el disparador que te llevó a escribir. Bueno, en realidad yo estaba, me pasó algo es anecdótico lo de Telarium. Me escriben por Instagram y vos imagínate, me escriben por Instagram, me dicen que son de una editorial, que me van a llamar por teléfono. Yo no le creí, o sea, porque hay tanta gente que escribe por Instagram. Me llaman de la editorial, tengo una primera charla con la editorial argentina, yo no la conozco. Ugerman es una editorial que tiene 50 años en el país argentino, es una editorial empresarial, o sea, se dedica a libros empresariales. Bueno, me proponen porque me vieron trabajando en mis redes, vieron trabajando de la manera en que yo comunico y si me animaba a escribir sobre este libro. Pues ya habías escrito otros 6 libros antes. Sí, escribí 6 libros, pero que no técnicos. O sea, escribí uno el año pasado que se llama Almacendas, que son todos cuentos cortos para adultos, 4 cuentos para niños. Uno, el primero, que se llama Duffy, un duende excepcional, que es para niños. Es un cuento que fue muy premiado en la Argentina porque tiene más de 6.000 libros vendidos y tiene 5 ediciones ese libro. Bueno, pero siempre dedicándome a la novela, al cuento, nunca a lo técnico. Y entonces, bueno, fue un poco ponerme todos esos autores a los que yo readmiraba, comenzar de vuelta los papers, los PDFs, a trabajar los libros y todos los últimos de neurociencia, ¿no? Y a partir de ahí nace Telarium desde una visión muy mía de cómo yo enseño, ¿no? Y me basé en 4 pilares que para mí son importantes. Uno son las microexpresiones. Otro es la paralingüística, que es la que tiene que ver con el tono, con los silencios, o sea, todo el trabajo, la sinergología, me cuesta siempre decirlo, sinergología, que es el estudio del comportamiento del cuerpo, el que dice la verdad, ¿no? Claro, sí, hay una concordancia entre lo que estás diciendo y cómo estás gesticulando. Y cómo estás gesticulando, ¿viste? Si yo sería lo contrario a mis palabras, algo a vos te sonaría raro. ¿Viste? Cuando vos decís, yo siempre le digo a todos, a mis alumnos y a la gente, cuando alguien está mintiendo, ¿no? Si está mintiendo y a vos te suena que te parece que está mintiendo, y es probable que tus neuronas espejos algo ya vieron, ¿no? Identifican rápido, sí, así es. Así que bueno, así nace este libro y nace con la idea de mostrar mi trabajo también durante estos más de 15 años, en donde hay un cambio desde la mejora de la comunicación y sobre todo a través de estas herramientas que hoy existen, ¿no? Basado en neurociencia. Interesante. Y finalmente entiendo que el subtítulo habla justamente de neurociencias aplicadas a la comunicación no verbal, y hablamos un poquito en el mundo de los negocios, las empresas, donde muchas veces nos enfocamos solo en el discurso, solo en lo escrito, y nos olvidamos también de gesticular y otras cosas más. Entonces te pregunto por qué el cuerpo y los gestos comunican más que las palabras. Es algo interesante porque de repente si yo hablo así o lo que sea, es como que demuestro, ya tengo esa predisposición física de una negatividad que te transmito a vos como receptor de lo que yo estoy queriendo emitir. Entonces cambia un poquito el escenario, ¿verdad?
Explicando un poquito sobre eso. Bueno, Darwin, en su primer tratado, en 1800 y pico, ya habló de la similitud que teníamos con algunos animales en la parte gestual, ¿no? Vos imaginate que vos desde que nacés hasta el año y 2 meses, vos no pronunciás una sola palabra. Ahora tu mamá vos te reentiende. Tu familia, agua, tata, te ubican, saben si vos llorás, si suspirás, bueno, eso es la gestualidad. Nosotros nacemos con la comunicación no verbal a flor de piel. Entonces lo que más domina en nosotros es la comunicación no verbal. Luego aparece la comunicación verbal. Entonces, obviamente es la comunicación que domina. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Nos olvidamos de que esa comunicación fue la que el Homo sapiens, de alguna manera, hasta que bajó la laringe, hasta que pudimos hablar, fue la comunicación que había. Entonces es la comunicación más pura que queda dentro de la estructura, ¿no? Y esa comunicación, si nosotros somos hábiles en ese trabajo, en la mirada, en la observación, vamos a sacar una mucha mejor comunicación con el otro. Que eso es algo muy importante, ¿no? Muy importante finalmente. Y también uno puede conectar directamente con su público. Uno como líder debe de aprender eso para poder justamente conectar mejor con el público, dar mejores instrucciones. Es una capacidad importante que uno tiene que identificar de uno mismo y reforzar, digamos, eso, ¿verdad? Yo siempre digo que la comunicación no verbal sirve para todos, Osvaldo. No solamente para cerrar para un líder, para un gerente, obviamente sirve más para ellos, ¿no? Pero yo creo que para tu día a día, a nivel personal, para entender más a tu pareja, para entender más al otro. O sea, si vos ves una capacitación de comunicación no verbal, no dudes, anda a hacerla. Hacela porque en algo bueno seguro te va a ayudar o te va a despertar una manera de ver el mundo que no la estabas observando, ¿no? Que normalmente nos pasa. Es un libro también que trae incluso audiolibros, ¿puede ser? En realidad tiene QRs en donde pueden escuchar mi voz y con algunas referencias de algunos autores y de algunos científicos. Excelente. Coméntanos dónde está disponible, cómo podemos acceder, cómo podemos comprar el libro. En Ediciones Técnicas Paraguayas la pueden ir a buscar. Bueno, estuvo en la feria, que estuvo hasta el domingo la feria, fue un éxito, vendieron muchísimos libros, estoy muy contenta y siguen ellos teniendo en poder algunos libros, así que pueden ir a buscarlos ahí y si no también me pueden contactar a través de mis redes, rim.management, si me quieren seguir en el Instagram, y si no en Facebook como Rosana Martínez, ¿no es cierto? Así que, y ahí podrán ver también dónde estoy o en qué lugar están mostrando los libros que tenemos. Pero en este momento están en Editoriales Técnicas Paraguayas. Muy lindo el material, muy buen libro, realmente se ve la Constitución y bueno, hablamos un poco de una comunicación, todo lo que tenga que ver con comunicación, entonces a mí en particular me interesa mucho también, así que voy a adquirir uno. Me encantó. Bueno, y comentando un poco por último ya para ir cerrando el programa, sobre el lanzamiento se estuvo realizando en la Feria Internacional del Libro, estuvieron en un evento muy lindo, he visto. Hermoso el evento, realmente. Bueno, Lilian de Matei, que es una persona que es conductora del programa Steam TV, estuvo presentándolo, estuvo Nimia Sosa, la cantante, y bueno, y un montón de gente muy querida que me acompañó en esta presentación. Y también estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en primera instancia presentándolo ahí, que también estuvo muy, muy lindo, lleno de gente, multitudinario. Y aquí también lleno de gente, no me puedo quejar. ¿Aquí fue el viernes pasado? El viernes pasado, una convocatoria muy linda. A pesar de que había fútbol. Había fútbol, y fueron, así Debutó, que... Y la albirroja también sí, ese día, estaban todos con él. Yo dije, pero no, estuvo espectacular. Y viste que a veces la gente no quiere ir a la presentación de un libro, porque por ahí no...
piensa que es algo muy, y en realidad es algo muy lindo porque uno habla de la experiencia de uno o por qué lo escribió, es muy cortito, de 30 minutos, y siempre compartís un brindis o algo. Es interesante, porque te enriquece, ¿no? Te enriquece. Y el que compra tiene la posibilidad de llevar su libro Obvio, autografiado como obvio, plus. sí, es un El día, valor agregado. y uno como autor se llena de orgullo porque dice, wow, toda esta gente está queriendo que yo ponga mi nombre ahí, o sea, porque en realidad cuando uno escribe no tiene idea de la magnitud de lo que pasa después con el libro, porque ya el libro deja de ser de uno, ¿viste? Ya Claro, es totalmente. de otra persona, la percepción, la mirada, entonces es muy enriquecedor. Así que me siento muy contenta con Telarium. Excelente. Bien, entonces, muchísimas gracias, Rosana, por compartir con nosotros el espacio, compartir tu experiencia y contarnos. Aprendimos un montón de vos, así que estamos muy contentos con tu participación hoy en el programa. Muchísimas gracias a vos por invitarme, por tu espacio, por ser tan cálido y bueno, y a las órdenes cuando necesiten. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Bien, entonces de esta manera, amigos y amigas, estamos cerrando un programa más de Conectando Historias de Éxito. Así que de mi parte ha sido todo por hoy. Yo soy Osvaldo Figueredo, muchas gracias, muy buenas tardes.